Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 3 que trata sobre el tiempo de transformación, sobre todo la época matriarcal y patriarcal. Entonces vamos a analizar cómo el trabajo, el poder y las relaciones sociales transformaron a la humanidad. También veremos cómo las comunidades pasaron de ser igualitarias a formar estructuras jerárquicas como clases sociales que hasta ahora se mantiene, y sobre todo el dominio patriarcal. Entonces, en las comunidades primitivas todos eran cooperativos. ¿Por qué? Porque buscaban la supervivencia. No, nadie quería tener, por decir, ese liderazgo. Tal vez una persona por ahí comenzó a tener esos rasgos, pero todos buscaban lo mismo, sobrevivir, no buscaban nada más. Entonces todos trabajaban por el bienestar común y sobre todo compartían los recursos. En los primeros clanes, como les decía ayer, eran muy pequeños, de 10 a 15 personas no pasaban los primeros clanes. Entonces no existían las clases sociales, no existía propiedad privada, solo se basaba en el trabajo, en esa vida colectiva, como les decía, buscando la supervivencia. Pero con el aumento de la población, las tareas ya se distribuyeron según las habilidades de cada persona. Entonces los primeros clanes, como ya se iban fusionando, tal vez los que vivían cerca del río se volvieron una comunidad ya de 30 a 50 personas. Cada familia era bueno en algo. Por ahí unos pescaban, otra familia hacía ropa, otra familia hacía utensilios, otra cosechaba, otra domesticaba. Entonces cada una de estas primeras profesiones, por decirlo así, permitió esa mayor eficiencia y dio origen a los primeros oficios especializados dentro de esa comunidad. Y obviamente después de eso pues van a existir las primeras invasiones, las primeras conquistas, guerras, porque eso siempre ha existido desde pequeñito, desde que estaban pequeñas tribus, pequeños clanes buscaban lo mismo, adueñarse tal vez de los recursos de los otros clanes. Entonces apareció la sociedad matriarcal. En las primeras etapas humanas la mujer era el pilar de todo. Ella organizaba la vida del grupo, controlaba la recolección, ella dividía la comida, la alimentación y era símbolo sobre todo de fertilidad. Básicamente los primeros humanos le consideraban a la mujer una deidad, sobre todo fertilidad y sabiduría, porque eran así. Pero con el surgimiento de la agricultura, ya cuando se comenzaron a asentar los primeros clanes ya grandes, las primeras comunidades, la acumulación de bienes, el poder cambió de manos. Los hombres comenzaron a dominar la producción agrícola, el control de la tierra, debilitando la autoridad femenina, aunque lo seguía teniendo dentro del hogar, más no afuera, porque los hombres tal vez ya se dieron cuenta que podían invadir y robar recursos, etcétera, y los hombres pues por el físico mismo eran un poco más fuertes y ya pues pasó lo que pasó. El surgimiento del patriarcado consolidó esa estructura social donde los hombres ejercían el poder sobre todo la economía, la política y la familia. Ya era visto como el pilar. Obviamente en el hogar, tal vez dentro del hogar, la mujer tenía su papel fundamental, pero el hombre tomaba las decisiones. Entonces este modelo ha perdurado durante siglos, por lo decirlo así. Ya estamos en el siglo XXI y sigue el patriarcado. Entonces eso marcó la desigualdad de género desde un inicio, tal vez por excluyente, pero se ha mantenido lastimosamente y no ha surgido grandes cambios hasta la actualidad. Entonces la propiedad privada versus las clases sociales, cuando apareció la propiedad privada generó desigualdad, es decir, aparecieron los primeros líderes que se apoderaban de las tierras, tal vez invadían campos. Esos líderes ya luego se les conocería como terratenientes, porque pasaban en el campo, o se adueñaban de bastantes hectáreas y obviamente acumularon las riquezas, mientras otros solo tenían su fuerza de trabajo, y así nacieron las clases sociales, sobre todo los esclavos, que ya vamos a ver cómo nacieron. Entonces el trabajo como base de poder
el trabajo siempre ha estado presente desde que nacimos como especie, entonces quien controlaba el trabajo y los medios de producción obtenía todo el poder. Entonces el trabajo se volvió una herramienta de dominio, pero también de transformación y de progreso humano, porque si no trabaja, pues no hay progreso, lastimosamente, no hay desarrollo. Entonces, la educación en la comunidad primitiva se basaba en prueba y error. Che, ahí sí, la educación era muy práctica, se aprendía mediante la experiencia y sobre todo y con el paso de las generaciones, tal vez el papá le enseñaba al hijo, etcétera. Pero habían otras personas que no tenían esa oportunidad porque tal vez unas plantas eran venenosas, animales no lograban domesticar, pues ahí estaba la prueba y error. Algunos lastimosamente fallecían, pero las demás conseguían. Por eso es que se multiplicó la población gradualmente, pero se formaron ya los clanes muy grandes y comenzaron a querer invadirse, las primeras guerras, y así nació la esclavitud. Pues al pueblo conquistado, al pueblo invadido, pues ya les tocaba ser esclavos y los ponían abajo a orden del terrateniente y trabajaba en sus tierras y comenzaron a nacer los primeros esclavos. Las transformaciones culturales, los cambios sociales trajeron nuevas formas culturales, sobre todo en la religión organizada. Ya tenían mismas deidades, el dios al sol, el dios a la lluvia, dios a la tierra, etcétera. Tenían costumbres, leyes, arte. Entonces la cultura se convirtió en una forma de expresarse, y eso lo hemos encontrado en varias cuevas del mundo. Entonces justificaban sus relaciones del poder, sobre todo porque dejaban prescrito todo. Entonces, el ser humano como mercancía, con el desarrollo de la esclavitud, como ya vimos, los primeros esclavos nacieron básicamente de la guerra. A los pueblos conquistados pues se volvían esclavos. Algunos seres humanos fueron considerados propiedad hasta hace poco, es el siglo pasado que recién se abolió la esclavitud, porque la esclavitud permaneció durante siglos también. Entonces ese sistema fue uno de las expresiones más duras de desigualdad en la historia. El uso de la tierra y la producción. La tierra siempre en ese tiempo se transformó hasta mediados del siglo casi 18, que ya llegó la revolución industrial. La tierra era lo principal, el campo era el punto de economía más alto de cada sociedad, luego de cada clan, de cada comunidad, de cada imperio, de cada país. Entonces, hasta que sucedió la revolución industrial, pues sí que pasó del campo a la ciudad, a la migración. Entonces el control de la riqueza se apoderaba en una persona o tal vez en una comunidad pero pequeñita, por personas contaditas, que eran los terratenientes, y se consolidó las primeras jerarquías económicas. Ya nacieron las clases sociales, que eran los terratenientes y los esclavos, y tal vez ahí en la mitad eran el pueblo en general. El papel de la mujer en las transformaciones sociales. Entonces, aunque perdió mucho poder la mujer, el poder político, igual siguió siendo esencial, y hasta ahora, si usted se da cuenta, en la mayoría de hogares la mujer es la que toma las decisiones, la mamá. Entonces sigue siendo esencial en la economía familiar, en la transformación social, en la transmisión igual de información de generación en generación. Entonces su papel en la historia siempre demuestra esa resistencia y adaptación constante. La educación y la desigualdad. El conocimiento básicamente se convirtió en un privilegio de unos pocos. La educación sirvió para mantener el orden social, justificar la posición de las clases dominantes. En ese tiempo pues solo los terratenientes tenían derecho a estudiar, los otros solo se dedicaban a la tierra y a la producción ganadera, tal vez de los animales domesticados, y el resto no podía acceder a la educación. El surgimiento del poder político, como vimos ayer, la política estaba presente desde siempre. Por eso es que siempre se les invita a interesarse por la política. Con las ciudades y la organización social surgió la necesidad de autoridad, y aparecieron
líderes, jefes, reyes, terratenientes, que ellos concentraron el poder político y militar para mantener el control y los tenían acorralados y básicamente en el campo, del campo no salían. Los derechos humanos y la esclavitud moderna, aunque hoy hablamos tal vez de igualdad, si hemos mejorado muchísimo en comparación al pasado, aún existen formas de explotación laboral. Aquí mismo tal vez algunos no los afilien, algunos tal vez no les paguen lo que dice la ley, no trabajan más horas de lo que dice igual la ley, entonces siempre existe esa explotación que es la nueva forma de esclavitud moderna. Entonces eso busca los derechos humanos, corregir las injusticias heredadas de esas estructuras históricas que a veces a los terratenientes, a los reyes no les gustaba, pero era lo más justo. Entonces, para finalizar, vemos que el trabajo, sobre todo aquí el trabajo es algo muy fundamental, es un pilar de desarrollo. Usted mismo dése cuenta en casita, si todos trabajaran como tuvieran ese desarrollo, compraran más cositas, más alimentación, mejor condición de vida, etcétera. El trabajo ha sido el pilar fundamental desde siempre. Entonces el trabajo, el poder y la organización social han sido los motores de cambio en la humanidad, sobre todo de progreso. Comprender estas transformaciones pues nos va a ayudar a valorar, sobre todo con equidad, no con igualdad. Entonces la justicia y la cooperación como bases de progreso. Usted siempre dése cuenta. Esto no, tal vez recordar no me sirva de nada, pero sí debo darme cuenta de cómo funciona el trabajo, sobre todo en mi hogar actualmente. ¿Qué pasaría si todos trabajaran, tuviéramos un trabajo estable? Obviamente va a mejorar mi condición de vida muy pronto. Y si tengo educación, pues va a ser mucho mejor esa educación financiera para no malgastar, tampoco teniendo ya más recursos, ¿ya? Eso debemos valorar en el presente, recordando el pasado. Como debercito, usted tiene que realizar un cuadro comparativo. No sé si se acuerda usted, un cuadro comparativo lo puede hacer a mano, como siempre les digo, o a computadora, no hay problema. Lo puede hacer de esta manera, que es lo que siempre se recomienda, o si usted pues le gusta algo más bien hecho por acá, puede utilizar, ya sabe, a mano o computadora. Eso ya queda a su gusto personal. Entonces va a ser un cuadro comparativo entre las sociedades matriarcales y patriarcales. Ahí va a mencionar 3 diferencias, 2 semejanzas, explicadas por qué las elige básicamente, y al final, si puede, escribe una conclusión suya. ¿Cuál sociedad funcionaría mejor o sigue funcionando la patriarcal? Entonces el debercito, no sé si existan preguntas. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.